Iglesia en Misión. ¿Cómo están, queridos hermanos cristovidentes? Nosotros aquí en la Universidad Santo Tomás compartiendo una nota muy interesante con el magíster Ismael González Guzmán. Muy bienvenido, o mejor dicho, nosotros somos bienvenidos a la universidad donde tú, si me permites, eres magíster en teología, docente de la Universidad aquí Santo Tomás, de la Facultad de Educación Abierta y a Distancia, y también, por lo que nos recordabas, docente del ITEPAL. ¿Sí? Muchas gracias, hermana, por la invitación, por el canal, y el gusto es mío, el gusto, esta es su casa, y qué rico poder compartir un poco del trabajo, de la docencia, de la teología, con usted y con todos los cristovidentes. Muy bien. Hoy tenemos preparados, o mejor dicho, quien lo ha preparado es él, pero querríamos que nos comparta un poquito el tema que es misión e inculturación del Evangelio. Por lo que sé, es un tema que también vas a dictar o sueles dictar en el Instituto ITEPAL, ¿no es cierto? Una semana. Es un curso que está dentro del Diplomado de Misionología. Sí. Misión e inculturación del Evangelio. Y cuando yo lo vi el título y me contacté con el magíster, me pareció muy bueno, muy oportuno, porque precisamente no solamente por ser octubre, el mes de las misiones, sino que creo que con mayor fuerza después de Aparecida, la Iglesia tiene una fuerte misión misionera que tenemos que ir como revisándola, replanteándola, y qué mejor que preguntarle aquí a Ismael, para que nos aclare un poquito, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien, ¿qué te parece si empezamos con la primera parte del tema? ¿Qué podemos decir de este tema de la inculturación del Evangelio? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, la inculturación del Evangelio debe ser entendida como un proceso activo, dinámico, donde se da al interior de una cultura que ha recibido la revelación a través de la evangelización. La inculturación también presupone o alude a esa relación filial que hay entre la fe y la cultura, ¿sí? Es esa acción querigmática, por así decirlo, que hace la Iglesia al interior de una cultura. Si nos remontamos un poco a un contexto histórico, en el Vaticano II comienza a fraguarse mucho esta categoría de inculturación. Sí. Posteriormente, en el 74, en el Sínodo de la Evangelización, con el Papa Pablo VI, comienza a tomar fuerza, y luego ya en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi se proclama y comienza esta terminología a aparecer en los documentos de la Iglesia, a aparecer dentro de las líneas y los desafíos pastorales que ésta nos presenta. Al hablar de la cultura, de la inculturación del Evangelio, hay que tocar el tema de la cultura. Recordemos un poco que la fe, la revelación se da en una cultura, en un pueblo. El pueblo de Israel recibió esta fe, esta alianza en su cultura. Y la cultura de Israel era una cultura muy hermética, era cerrada. Luego ya vienen los evangelios, viene Jesucristo y rompe un poco con la cultura. Ya no es tan hermética, ya es una cultura más abierta, una cultura que se da a los pecadores, a los pobres, a los recaudadores de impuestos. Este pasaje del Evangelio de Lucas, de Zaqueo, baja pronto, que conviene que hoy entre tu casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y eso es lo que de una u otra manera la Iglesia en todo este tiempo ha venido haciendo a lo largo del mundo entero y de las diferentes culturas, llevar esta palabra, el querigma. Disculpa, Ismael, entonces lo que tú también de alguna manera nos quieres expresar es que este Jesús, si bien pertenece a una cultura propia, viene que como a romper con algunas estructuras culturales. Claro. O sea, Claro, o sea, porque... Y ahí está el trabajo de la inculturación, o sea, hacerte a la cultura donde te toca evangelizar, pero a la vez tener el riesgo, ¿no?, el coraje de romper con algunos patrones culturales que son motivo de opresión en realidad, ¿no? Sobre todo por Ciertamente, uno de los desafíos más grandes de la inculturación del Evangelio está en el cambio de la mentalidad. El cambio de la mentalidad de quien porta la fe
y el cambio de mentalidad que se logra o que se pretende conseguir en esa cultura en la que se está adentrando. Claro. Otro desafío grandísimo en este tema de la inculturación es el etnocentrismo. Cuando ponemos la cultura como centro de todo y se vuelve algo hermético y es mi cultura y lo que viene de afuera, eso no sirve. No es válido. Entonces, para nada. Claro, en los evangelios hay muchos pasajes donde encontramos que Jesús rompe un poco con las tradiciones, Sí. y se acerca a la humanidad, como diría Heidegger, al Dasein, al ser ahí, al que sufre. Exacto. Bueno, ya nos has hablado de algunos de los desafíos. ¿Tú crees que queda algún otro desafío o en la actualidad? Qué bueno sería esto de decir, bueno, a ver, hoy, en el hoy nuestro, en nuestra iglesia de Bogotá, concretamente, a ver, ¿qué desafíos crees que tenemos, no? Hermana, hay muchos desafíos que como iglesia tenemos, porque las culturas van cambiando, las personas van cambiando, los tiempos cambian. Si estamos hablando en esta línea del Evangelio de hacer una opción por los pobres, si estamos hablando de poner la mirada en los más necesitados, entonces aquí comenzamos con un desafío netamente social. Aquí hay un pecado social, por así decirlo, y es la indiferencia en la que vivimos. Es el individualismo, el no pensar en el otro. Hay estructuras sociales que oprimen a nuestros pueblos, no solamente latinoamericanos, sino también a nuestra realidad colombiana. El simple hecho de tener un salario mínimo de 616.000 pesos, donde mucha gente de estratos muy bajos no les alcanza para tener una vida digna, es un desafío que hay que romper, es un desafío al cual hay que exhortar. El hecho de que en materia de salud, para hablar de la salud, se estén viendo los paseos de la muerte, que las personas tengan que acceder a las tutelas para reclamar su derecho a la vida, a la salud, a su integridad, ese es un desafío que la Iglesia, a través de la Pastoral de la Salud, tiene que exhortar. Nuestros jóvenes, hoy nuestros jóvenes están, la gran mayoría de nuestros jóvenes están sumergidos o tentados, por así decirlo, en el mundo de la drogadicción, en una sexualidad desvirtuada, en el alcoholismo, en un sinsentido profundo, porque la familia en la que se están creciendo ya es una utopía. Ese modelo de familia nuclear, quizás, con el que... Como clásico, convencional. Con el que de pronto nos han criado, papá, mamá, hermano, es un modelo de familia que ya se está replanteando, ya vemos otros tipos de modelos. Hoy los papás, en el afán del dinero, todo es el trabajo, los chicos van a la escuela, desde muy temprano regresan a media tarde, y quien lo recibe en algunos casos es la muchacha del servicio, quien colabora allí, y entonces no se está viendo una formación de los padres, y el espacio que este sistema de ciudad capital propone a las familias como desafío es que queden los fines de semana para compartir en familia quizás. Entonces es una pregunta y un cuestionamiento también para los padres. ¿Cómo estamos formando a nuestros hijos, a los jóvenes? Porque en la escuela pasa un fenómeno y es que le delegan a la escuela entonces toda la formación, y la primera formación tiene que ser en casa. ¿Qué otros desafíos? Mira, ahorita se acaba de culminar el sínodo de la familia, sí. Y entonces aquí entra un desafío grande. ¿Por qué la gente hoy no se casa? ¿Por qué la gente opta por la unión libre? ¿Por qué la gente no ve en la sacramentalidad del matrimonio algo importante? ¿Por qué entonces no se aprueba la adopción de parejas del mismo sexo? Eso es un desafío. La homosexualidad es un desafío para la Iglesia, pero un desafío no desde el discurso paulino. Ni los homosexuales ni las prostitutas entrarán en el reino de los cielos. A este aporte de San Pablo hay que darle una interpretación, hay que saberlo leer, porque bien o mal estos también son hijos de Dios y la Iglesia tiene que dar una palabra a ellos. O sea, aquí hay un tema de exclusión muy serio, el tema del aborto. ¿Por qué muchas mujeres acceden a esta práctica a sabiendas que quedarán marcadas desde el punto de vista psicológico?
Hay mujeres que después de mucho tiempo se confiesan y todavía lloran ese pecado que han cometido, esa falta que han cometido, ese error, porque así lo catalogan, como si hubiese sido ayer. Entonces, tenemos muchos desafíos como iglesia, desafíos que tenemos que afrontar, desafíos a los cuales tenemos que prepararnos como iglesia, como laicos, como consagrados, para dar una respuesta al mundo de hoy. La Gaudium, en sus capítulos preliminares, presenta todo un panorama de la situación del hombre en el mundo de hoy. Falta de esperanza, el afán del dinero. Sí. Y bueno, pues... A raíz de lo que tú dices, ¿no? Y si bien tenemos una pauta clara nosotros, a mí me surge en este momento otra pregunta. Yo digo, tú hablabas recién de los padres, yo decía, ¿a qué padre se referirá? Y estaba hablando de los papás de familia. Pero yo aquí trasladaría a otro ámbito nuestro, ¿no? Yo digo, y me pregunto a mí misma, y también te lo comparto a ti, ¿qué tanto nosotros consagrados, los sacerdotes, estamos preparados para asumir, primero para aceptar que decir esta es la realidad? O sea, esta es la realidad en la que el Señor nos ha puesto y que tenemos que evangelizar. Pero primero me pregunta, ¿la aceptamos? Tú ya me dirás, o nos dirás, ¿la aceptamos esta realidad? ¿Tenemos intención de prepararnos en esto? ¿Tenemos intención de abrir la mente? Como decía ayer muy clarito el Papa, que el Papa no tiene miedo, lo escribe en una de sus notas, no tiene miedo a los cambios, no tiene miedo a los nuevos desafíos o a pensar cosas nuevas, o sea, no tiene miedo. Pero mi pregunta es, ¿nosotros tenemos miedo, no tenemos miedo? ¿Aceptamos esta realidad o preferimos seguir mirando ese pequeño rebañito que a lo mejor tenemos? No sé, ¿qué opinas tú, Ismael? Bueno, el tener miedo o no tener miedo está sujeto a los intereses particulares en términos del derecho canónico del ordinario del lugar, ¿sí? Si el sacerdote, si el párroco tiene una mentalidad, digámoslo así, de Trento, ¿sí? Pues será muy difícil adaptarse a los cambios. Esta iglesia que tenemos hoy no es una iglesia perfecta, es una iglesia que tiene arrugas, que tiene manchas, es santa y pecadora, ¿sí? Es madre y maestra. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que estamos llamados, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco es riquísima, es hermosísima, porque nos invita a todos en la iglesia, no importa la generación, pero como lo decía ahora, uno de los grandes desafíos de la inculturación del Evangelio es el cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad de quien porta la fe, en este caso, por así decirlo, del sacerdote, de la religiosa, del consagrado. Tiene que haber un cambio de mentalidad, porque entonces, ¿cómo se evangelizan a los jóvenes hoy? Hoy los jóvenes no quieren ir a misa. ¿Y por qué no van a misa? El hecho de que un sacerdote tenga 3, 4 personas ahí tiene que ser un indicador que lo pellizque, que le haga preguntarse ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente ya no le encuentra sentido a la Eucaristía? Y el primer paso que tenemos que hacer como iglesia para inculturar el Evangelio es hacer un examen en singular. Yo como consagrado, yo como bautizado, ¿cómo estoy edificando la iglesia? Porque hay muchas formas. Solamente... ¿Qué tanto hago cercana a la iglesia al hombre? Claro, ¿sí? Claro. Con el solo hecho, hay muchas personas que no van a la Eucaristía por las homilías. Un puntito del Evangelii Gaudium. Claro. El número 100, claro. Si no me... Y el Papa lo dice, y los invita, y nos invita. ¿Qué pasa con las homilías? No nos salgamos de la palabra, porque desafortunadamente hay sacerdotes que hablan a veces de todo en la homilía, menos de la palabra. Entonces eso saca también a la gente de sintonía. Exactamente. ¿Qué te parece, Ismael, si nos compartes un poquito más sobre el artículo que has escrito? Sí, creo en Dios, pero no en la iglesia. O sea, ¿a qué te refieres cuando encabezas tu artículo, que a mi gusto está muy bueno, pero qué alcance tendría para ti? Porque el primero que lo lee dice, ¿cómo es esto? Creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Un teólogo escribiendo eso. ¿Verdad? Pero de repente es como precisamente te atrapa para leerlo y descubrir el contenido. Cuéntanos un poquito sobre esto. Vale. Este artículo
sobre todo el título, creo en Dios pero no creo en la iglesia, Sí. Surge de frases populares, de la gente, del común, que experimenta eso de la iglesia. Yo no creo en Dios, yo creo en Dios, perdón, pero yo no creo en la iglesia. Cuando hablan de iglesia, ese pequeño sector aluden a los pecados de los presbíteros, de los obispos, todos estos escándalos que han salido a la luz pública. Entonces, por ahí comienzo en decirles, oiga, un momento, si usted va a Eucaristía por el curita o por la monja, usted está equivocado, ¿sí? Todos somos la iglesia. Si yo por el bautismo no me creo eso que yo soy iglesia, entonces yo seguiré viendo los pecados de los presbíteros, o hablemoslo así, de la iglesia consagrada, de la jerarquía. Igual también todos somos consagrados. Perdona que te interrumpa, ¿vale? Es como decir, por ejemplo, tú eres González Guzmán. Sí. ¿Sí? De repente, como en la familia hay cosas que no te gustan tanto, o sea, yo ya no soy más González Guzmán. A ver, esto es lo mismo la iglesia, Claro, ¿verdad? claro, o sea, claro. pertenezco a esta familia que es la iglesia, Claro. no puedo renegar de este, yo no puedo renegar de pertenecer a esta familia, en tu caso, ¿no? González Guzmán. Claro. Aunque haya de todo, en tu familia surtidito como en la mía. Sí, sí. Sí, entonces... Hay dos, creo en Dios pero no creo en la iglesia, se puede interpretar de varias Dos maneras. Voy a centrarme en dos. En esta primera, que es estas personas que dicen, es que ese cura pecador, yo para qué me confieso con ese otro pecador igual que yo, para eso yo entro en mi habitación, y mi Padre que está en lo secreto, Él me escucha. Yo para qué le doy ofrenda, bueno, ofrenda lo digo yo, la gente suele utilizar limosna. Sí. Entonces, ¿para qué la misa? ¿Para qué el cura? Bebedor, mujeriego. En algunas regiones del país, desafortunadamente, estas cosas son públicas. Pero retomo la idea inicial, o sea, todos somos iglesia, mis pecados también afectan a la iglesia. Y bueno, y como lo dice la Gaudium, la conciencia es el lugar teológico del encuentro del hombre con Dios, y es una invitación también a no juzgar, a no creernos mejor que los demás, porque cuando yo estoy juzgando, o sea, puedo caer yo también incluso más bajo de ese que estoy juzgando. Es verdad. Ahora, el otro polo, el otro extremo de este creo en Dios pero no creo en la iglesia, porque puede interpretarse de muchas maneras, ya también es una mirada al interior de la iglesia misma. ¿Cómo evangelizamos? ¿Sí? Decía el Papa Francisco hace algún tiempo, cuando hacía la exhortación de los lujos en las comunidades religiosas, ¿sí? Esas son cosas que no evangelizan. El tema del dinero, el voto de la pobreza, son temas de mucha sensibilidad al nivel social. Si usted se compra o le regalan, porque eso también puede ser, Sí. te donan, y Sí. madre, mire, le regalo este buzo, y resulta que el buzo Es de marca. es Lacoste. Y entonces, mira, madre, pero cómo tienes plata, ¿sí? Entonces ya eso también genera un cierto tipo de escándalo que también hay que formar a la gente en qué entender por pobreza. Sí. Pero como iglesia, los sacerdotes, en algunos casos, partiendo por la homilía, por el trato a la gente, por la administración de los sacramentos, ciertamente, y en cada región, en cada diócesis, el obispo o el arzobispo establece unos aranceles parroquiales, pero también duele saber cuando hay algunos sacerdotes que no suministran los sacramentos por dinero. Entonces la gente está Porque viendo... la gente no llega al monto que se pide. Eso, entonces la gente ya comienza a ver a la iglesia como un negocio donde todo es dinero, yo pago una misa, luego yo tengo derecho, y entonces como tú estás comprando un servicio, tú tienes derecho a exigir. Y hay casos en los que las personas que pagan las misas le imponen condiciones al sacerdote. Momento, yo estoy pagando, no la comience todavía. ¿Sí? Entonces hay que cambiar esa mentalidad. O sea, quien salva no es el sacramento, es Jesucristo a través del sacramento, de esa acción. Entonces hay que tener también mucho cuidado con este tema, porque son actitudes que no evangelizan y no edifican la iglesia. Muy bien, muy de acuerdo, ¿sí? Cositas, Ismael nos está diciendo unas cuantas cosas como para poder revisarnos, pero me gusta mucho esto que decías tú al principio. Primero tiene que ser como una revisión personal, hacia el interior, Así es. porque es muy fácil juzgar.
Y después, bueno, ¿sí? Que cada uno, después de haber revisado, mire qué cambios, porque creo que una inculturación, y lo dice el mismo Papa, ¿no es cierto?, en la Evangelii Gaudium, una misma inculturación, una misma evangelización, sin un proceso de conversión personal, o sea, no digo conversión comunitaria, que también es importante, pero personal, no va a dar el resultado que nosotros queremos. Así es. Me gustaría que de tu artículo compartieras públicamente, que es la otra parte, cantidad de personas, que me parece que es tan importante hacerlo público, personas conocidas como el Padre Juan, esta gente linda, diría yo, que yo así la llamo, que está gastando la vida, y eso a veces no es noticia. Claro. ¿Sí? Claro. Cuéntanos un poquito. Ciertamente no todo en la iglesia está mal. No todo en la iglesia está mal. Hay personas consagradas, bautizadas, que le hacen mucho bien a la sociedad. Y seríamos insensatos, ingratos, si olvidamos todos esos aportes que la iglesia a través del tiempo le ha hecho a la sociedad. Aportes a la educación, aportes a la salud. Este trabajo hermosísimo que hacen los hermanos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, de la Fundación Los Eudistas, los Camilos, todos estos y otros hermanos también dentro de las realidades de la iglesia que trabajan con enfermos, que atienden todo este tipo de patologías mentales, el tema del VIH-Sida, que es una patología que genera una carga de estigma y discriminación que casi nadie quiere tratarlos y estar con ellos. Claro, esa lepra, por así decirlo en términos del Evangelio, es una tarea hermosísima que hacen estos hermanos y que poco se reconoce. Tú no los pones ahí, pero creo que es valorable porque están cerquita nuestro aquí, los franciscanos, que realmente están haciendo una tarea de recuperación con tantos jóvenes en el mundo de la droga. Claro. Y tienen muchos centros. Es que por extensión del artículo me tocó tomar algunos casos concretos, pero lógico. Claro, hay muchas realidades en la iglesia, muchos carismas dentro de la iglesia que aportan a la sociedad. En Valledupar, en mi tierra, hay un padre que se llama, cariñosamente le dicen el Padre Juan, es franciscano. Y este hombre ha hecho una opción por alimentar a tantos niños que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta, de los indios, a tanto adulto mayor. Y la filosofía que el Padre Juan tiene es que donde esté yo, no hay hambre. Qué lindo. Entonces, esas cosas también hay que verlas y que aquí no todo está perdido. Todo en la iglesia no está mal. Hay cosas que tenemos que afilar, pero tenemos que hacerlo entre todos. Eso no es exclusivo de los padres, de las monjas, del obispo. Porque también hay muchos laicos trabajando en esto. Por ejemplo, yo te nombraba a los franciscanos y conozco laicas que hace años que trabajan en estos centros de recuperación, claro, pero entregando realmente la vida. Claro. O sea, Ismael, que lo que tú nos propones de alguna manera es como revisarnos, digo yo, a través de tu tema y de tu artículo, revisarnos un poco, valorar lo que se viene haciendo, pero yo pensaba mientras te escuchaba recién, es como un reencantarnos por la grandeza del mensaje del Evangelio. Claro, eso lo dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Si perdemos el amor, ¿sí? Si perdemos ese encuentro que hemos tenido con Dios a través de una palabra, a través de algún hecho, o sea, si no nos reenamoramos, es como las relaciones sentimentales, que se van agostando, si claro, no se alimenta algo. El amor es como un cultivo, hay que regarlo, hay que cuidarlo, y es de todos los días. Si caemos en la monotonía, se quema, se apaga, se extingue. Pasa lo mismo con la experiencia de fe. Todos los días tenemos que alimentarla, todos los días. Este tema de la inculturación del Evangelio no es una tarea que llegamos a X población, estilo llegó Colón, llegó la riqueza, la cultura europea y la religión, y entonces con nuestras comunidades indígenas, esa cosmovisión religiosa, ¿qué pasó? No, un momento, este es el cristianismo. Entonces, esto es una tarea de todos los días. Claro, muy bien. Compártenos un poquitito, Ismael, desde tu rol como docente, ¿cómo ves la misión en la iglesia en el contexto de la educación? Ahora vamos a hablar un poquito qué es lo más específico tuyo en este momento, ¿verdad?, en la tarea educativa. Es un reto, es un desafío porque, ya lo citaba anteriormente, muchos padres de familia, si estamos hablando del colegio todavía, la primaria, la secundaria y la media,
Es un desafío porque los padres pagan matrículas y pensiones muy altas, entonces ya el colegio, la escuela se ha convertido como en el vaya y que lo formen allá. Cuando uno quiere hacer alguna acción correctiva con este chico, entonces el papá, como está pagando un servicio y siempre tienden a creerle a esta criatura, entonces el pagano siempre va a ser el docente o la institución. Y otro aspecto importante en el desafío de la educación es que muchos rectores, muchos directores han perdido esa autoridad, esa autonomía, precisamente porque quien manda ya son los padres de familia, porque son los que pagan. Entonces se ha perdido y se ha desvirtuado mucho la misión, el rol del docente. ¿Y esto en el ámbito universitario cómo lo viven ustedes? En el ámbito universitario, ciertamente hay que exhortar a estos muchachos para que salgan de la cultura del facilismo, de la copia, del no entregar trabajos de calidad. En cuanto, bueno, como yo estoy en la parte de la filosofía y la educación religiosa y de la teología, el trabajo con los presbíteros y con las religiosas es dispendioso. Precisamente, ¿por qué? Porque yo sé. Y yo soy el cura, el clériman, entonces yo tengo tantos años. Entonces, la invitación que yo les hago es siempre, un momento, vengan como niños. Ahí lo dice el Evangelio, cambiemos el chip un momento. No sé más que ustedes. Vamos a compartir, vamos a construir el conocimiento. Pero ciertamente es un desafío la educación en estos momentos y sobre todo en colegios religiosos donde se satura al estudiante con el respeto de las religiosas en los colegios de monjas. A veces, que no todos somos iguales. No, claro, por eso hice la salvedad. A veces piensan que las chicas de 10º y 11 son las próximas junioras o novicias y las saturan con misa y exaspera. Claro. Y por eso ellas ya repelen y no quiero convivencia, no quiero misa. Entonces, todo tiene que ser gradual, una inculturación paulatina, poco a poco. No, y además creo, unido a lo que tú dices, tiene que ser algo como más bien integrado, no netamente o sea, solamente religioso, no. O sea, hay tantas actividades como para poder compartir que tengan un carácter social y demás. Y trasladado al ámbito universitario, creo que también otro riesgo que corremos es que no querramos salir del ámbito universitario. O sea, con todas las problemáticas que nombrabas tú recién, que todos las vemos, las conocemos, a ver, está bien estudiar, ¿sí? Aún con todos tus títulos, pero hay que hacer la salida a terreno, o sea, claro, hay que tocar la realidad. Como dice el Papa, también hay que oler a oveja, hay que tocar el barro, hay que... Y si no salimos, de pueblo, como digo yo. Untarse de pueblo, y si no salimos de ciertos ámbitos, es como querer como trepar o escalar, hacer un escalafón, pero nunca salgo de esto. Yo sé que hay gente para todo, o sea, son personas muy capaces en algunos ámbitos, pero hace falta, y vamos a hablar ahora de los laicos finalmente, hace falta que algunos digan, bueno, me voy a remangar y voy a tocar esa realidad, voy a sufrir con el que sufre, y no porque no haya dificultades en una universidad, en una escuela, en un hospital, pero ojo, o sea, dejemos algunos espacios y asumamos otros, ¿verdad? Así es. Y de los laicos, ¿qué nos puedes decir? ¿Tú cómo observas el papel de los laicos hoy en la Iglesia? Bueno, ciertamente con el Vaticano II se abre toda una puerta para el papel y la participación de los laicos en las conferencias, en el magisterio de la Iglesia Latinoamericana. En Medellín, si mal no estoy, se nos llama auxiliares del clero. Entonces comienza todo un desafío, quizás de intereses por algunos presbíteros, de involucrar a los laicos. Aquí no vamos a usurpar roles, no, todos somos una iglesia y ustedes tienen que apoyarse en los laicos. Hay muchas comunidades religiosas que ya no tienen vocaciones. La crisis vocacional en el mundo entero es una realidad. Entonces la iglesia tiene que apoyarse, o las comunidades tienen que apoyarse en los laicos, formar a los laicos, porque son ellos luego quienes van a estar al frente de todas esas realidades, llámese universidades, llámese centros de formación, como los quieran llamar. Sí. Y obras incluso de muchas comunidades ya están al frente de los laicos. Sí, pero aquí hay algo muy importante, tanto para darle respuesta a los desafíos que tenemos hoy día en la iglesia, como este punto de los laicos, y es la formación. Sí. Tenemos que formarnos en la iglesia, formar la conciencia moral
de la gente, esa conciencia moral que el catecismo la describe muy bien, que nos da criterios de elección. Y esos criterios de elección son los que en momentos decisivos, como su término lo indica, son los que nos van a llevar a tomar decisiones sabias que no degraden nuestra integridad de hijos de Dios. Pero ahí también hay otro peligro, saturar. ¿Cómo estamos formando esa conciencia moral? ¿Sí? Eso depende de los intereses de la persona que esté formando. Me decías algo muy interesante ya para finalizar, y es entrar en diálogo con otras realidades. Oler a oveja también significa, en este contexto latinoamericano de ver, juzgar y actuar, es adentrarse a esas realidades de sufrimiento, no solamente desde un escritorio, ir a la realidad, ir a ese que está sufriendo allí y dar una palabra, pero para dar una palabra tenemos que estar formados. Muy bien, Ismael, muchísimas gracias por todo lo compartido. Espero que esta entrevista sea la primera de unas cuantas más. Esta es su casa, el canal Cristovisión, esta es su casa, y con mucho gusto y agradecido estoy por esta oportunidad. También muy agradecidos nosotros, no solamente a Ismael, sino a la Universidad Santo Tomás, que nos ha abierto sus puertas, ¿sí?, para poder seguir en un diálogo formativo, que esa es nuestra intención, un diálogo que incluso nos deje pensando, nos deje cuestionados para revisar nuestra tarea misionera en este punto concreto. Entonces, bueno, queridos hermanos cristovidentes, les agradecemos también a ustedes por haber compartido con nosotros esta entrevista, a Ismael, y bueno, sobre todo pido que el Señor te bendiga mucho, ¿sí?, en esta tarea tan linda de la educación. Gracias. Iglesia en Misión.